Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Estamos nuevamente con el doctor en filosofía, Carlos Díaz, amadísimo nuestro profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, qué gusto, autor de más de 300 libros y ahora trae un tema delicadísimo, diálogo interreligioso. ¿Por qué sí y por qué no? Carlos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, preciosa Tere García Ruiz, Mm. y buenas tardes a nuestros oyentes o videntes. Llamarle a alguien vidente hoy es un poco así como que, bueno, eh, ¿por qué dialogar? Sobre todas las cosas, ¿verdad? No hay nada que no pueda dialogarse. Y yo creo que es un deber el intentar dialogar, sobre todo con la voluntad de querer mejorar uno y el intertulio, el otro. Bueno. Mm, ¿Por qué es necesario un diálogo de religiones? Porque para los religiosos la religión es lo mejor, es el lugar del encuentro. No hay ningún otro lugar de encuentro como la religión. Así que por eso mismo. Pero hay gente que no es religiosa, que está deseando que las religiones desaparezcan. Con estos no es posible dialogar. Hay que meterse en la cabeza que no se puede dialogar con todo el mundo. No se puede. Que la razón dialógica tiene un límite primero, que es yo contigo no me hablo. Ya está. Y ojalá te mueras. Bueno, también los creyentes, a su vez, esto que es común a creyentes e increyentes, pues a veces depende de qué tipo de creyente sea, porque hay un tipo de creyente que consiste, por ejemplo, si es católico, en ser católico siguiendo al pie de la letra lo que dicen los dogmas, los papas, los concilios, ¿eh? Y no es necesario que sepan mucho, que sean muy instruidos, simplemente son muy creyentes y ya no les importa nada más que creer a pie juntillas lo que les han dicho que hay que creer. Yo no me encuentro entre ese grupo de gente, es más, me molestan porque suelen ser personas muy dogmáticas hacia el interior y muy fóbicas hacia el exterior. De manera que o estás con ellos íntegramente o estás contra ellos íntegramente. Es el integrismo. Pero que es un problema que también se da, por ejemplo, lo he vivido en el anarquismo o en cualquier otro lugar. Si no eres al 100% seguidor de lo que dice Bakunin al pie de la letra, si no eres bakuninista, no eres anarquista. Se trata de que ahí hay una enfermedad en la persona que no puede ser superada por la fe, por buena que sea la fe que se profesa. Bueno, a mí, por ejemplo, siempre me ha resultado imposible dialogar con estos dogmáticos eh, y a ellos conmigo, porque creen que no creo en nada. No, soy increyente, dicen algunos. No soy, no tengo una fe seria, estable, entregada, sino que a todo le pongo, todo lo tengo que pensar. En fin, esto es muy difícil. Entonces, el diálogo interreligioso es peligroso cuando es entre dogmáticos o cuando es con personas que ni siquiera tienen fe.
que no creen en Dios y que su propósito en el diálogo es destruir la religión. Ahí Lo has dicho es perfectamente. inútil dialogar, digamos, no tiene sentido. Lo has dicho perfectamente, Tere. Bueno, Bueno, y cuando sí conviene, ¿cuáles serían las características de un buen diálogo religioso, interreligioso? el diálogo religioso necesitaría de una serie de condiciones. Por ejemplo, cuando yo he hablado, ya sabes que he hablado con el Papa último, el anterior, pues siempre siempre hemos tenido muchas diferencias al respecto. ¿Por qué? Porque hay en todo papa mucho, o en todo pope, que me da igual, o todo, en todo líder, en todo jefe siempre que la sensación de que saben más, que llevan más razón y que son más parte de la verdad que el otro. Por ejemplo, pues Ratzinger decía que, y escribía también, ha escrito, que, pues, claro, y ya digo Ratzinger, y ya la gente se pondrá contra mí, los más integristas, es que no se puede evitar. Yo no quiero exacerbar a nadie, ni bueno, yo hablo como un pobre hombre, pues los demás si son más sabios o mejores, pues yo lo acepto, pero yo solo puedo decir que él afirmaba que las grandes religiones, por su humanidad, no pueden ser dejadas al margen por los científicos, ¿ok? Sino que los científicos tendrían que tener, si no ser religioso, hacer lo posible por promover una actitud pística de, de- 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 de fe, fílica, de amor, eh, y elpídica, de caridad. ¿Eh? Bueno, y yo en mi diálogo siempre le decía, vamos a ver, ¿el Islam es una gran religión? Bueno, la respuesta no podía ser que no, porque No, al decir está entre las tres grandes religiones, sí. que si decía que no, ya estaba haciendo imposible el diálogo interreligioso, porque lo excluiría de entrada, ¿no? Sí, sí, es una gran religión. Ah, bueno. Entonces, ¿esta gran religión es compatible con un modelo de humanidad? Y él decía, pues, pues no. ¿Por qué? Por su comportamiento. Él me recordaba, porque era un sabio, él, que, que el Islam no cree en los derechos del hombre, los derechos humanos. Eso siempre lo ha descartado. Incluso lo descartó no firmando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque para el Islam no hay más derechos que los divinos, derechos divinos. Solo Dios es omniderechohabiente. ¿Eh? Bueno, si empezamos por ahí, y luego la mesología, los medios que pone el Islam, pues pasan por la yihad. Yihad significa guerra santa. Es decir, para convencer al infiel, si éste se opone o si el infiel osa oponerse e imponer su propia fe al Islam, el Islam se defiende. Pero, ¿cuál es la diferencia entre atacarse y atacar y defender? El Islam ataca o defiende cuando le atacan. El Islam ataca o defiende cuando es atacado. Entonces, toda guerra para defender la fe es santa. O sea que esto que vemos no es un episodio circunstancial,
de los islámicos violentos, sino que tienen que serlo por naturaleza. Forma parte de su dogmática. Entonces, todo eso que ha venido llamándose diálogo interreligioso, que no sé si recuerdas, pero que en España lo propulsó aquel presidente socialista que se llamaba Zapatero, el diálogo de las naciones lo llamaba, era la manifestación de que ese hombre no sabía, ni él ni su partido, nada de religiones, porque con un islámico es imposible dialogar sobre los fundamentos de la fe. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Entonces, la umma, la madre, la comunidad de verdad, la única, la madre es santa y el Islam es santo. Bueno, cuando yo le decía esto, A ver, amigo, sigue, sigue. pues se callaba. Si es una gran religión, ¿qué tratas de hacer? Etcétera. Bueno, esto por un lado, ¿no? Luego tendríamos que definir qué es una gran religión, porque resulta que para un hinduista la gran religión es el hinduismo. El hinduismo es una religión de religiones. O sea, pues todas las religiones son verdaderas. Y el budismo también. Gandhi fue enterrado pues con un código de Manú, fue enterrado con la Biblia y con todos los grandes libros de todas las religiones, ¿no? Bueno, entonces, claro, el hinduismo ha ido evolucionando y hoy la rama más importante del hinduismo es la que practica la piedad bhakti, que es como las romerías religiosas de por ahí, ¿no? Especialmente de España, de Jerez y todo, ¿no? Mucho folclore, mucha alegría, mucho que Dios es bueno, pero ya no aparecen ni Brahma, ni Shiva, ni Vishnu, ni nadie. Ha ido mutando de tal manera que hay religiones que cambian, que ya no sé de qué religión, hablo dentro del hinduismo. Hegel, que no era hinduista, como saben, mejor que yo, pues decía que claro, que si Dios no cambia, no es Dios, porque no se perfecciona. Entiéndeme, yo no lo defiendo, pero es que hay visiones para todo. Y cuando te metes en la historia de las religiones, cada vez te das más cuenta de que la religión es un concepto acuñado por el cristianismo, un Dios bueno, un Dios creador, el nihilo, principio y fin de todas las cosas, que luego ha aplicado a otras religiones en cuyos estatutos, en cuyo origen no estaba ese tipo de Dios. Entonces, el cristianismo es un género de varias especies que se atribuye a sí mismo por antonomasia la naturaleza y condición de lo que es la religión. La religión, como Luis XIV era, soy yo, dice el católico. El católico que entiende de estas cosas. El que no entiende ya habrá cerrado el aparato. Si no fuera por cortesía y por amor a ti, Tere, porque vamos, lo que estoy diciendo No, lo no, no, estarás. es que vas muy bien en la explicación y Sí, seguramente todos están aquí escuchándote con bueno, mucha no, yo se atención. lo Pero agradezco. entonces, el Islam solamente toma en cuenta a Dios, ¿no? Y bueno, a Sí, diferencia de la religión cristiana que toma en cuenta a Dios y al ser humano. Pero el hinduismo ha tomado un montón de combinaciones de muchas religiones, ¿no? Pero el término religión, por primera vez lo crea, lo inventa, lo acuña el cristianismo. perfecto. Y además, Hasta ahí vamos, pero sigue, sigue. ahí vamos y va muy bien, ¿eh? Como siempre, eres una perfecta inteligencia. Bueno, lo paradójico, y esto es un poquito más ampliar lo que digo, pero solo muy poquito para no perderme, lo paradójico está en que Jesucristo no fundó una religión. Entonces, los cristianos, que somos la religión,
no somos discípulos de Cristo cuando decimos que somos una religión. Esto ya riza el rizo todavía más y lo complica. Bien, esta mordidita solo empezando por el carácter teológico de este discurso. Bajemos otro escalón más, si te parece, que es el escalón de las burocracias religiosas. He tenido lo que sea, la suerte o la desgracia de estar presente en muchos congresos internacionales y en algunos ecuménicos, y en algunos de ellos como presidente. Ya ves, con estos pelos no me lo merezco, pero bueno. Ahora, el mes que viene, tengo que dar una conferencia en el Escorial, en la Universidad Complutense Principal, sobre esto. Es una ecumene, un lugar común. Bien. Pues si bajamos al terreno administrativo, ¿qué papa dejaría de serlo? Para decir, nos unimos y ahora ni tú ni yo, ni el papa católico, ni el gran pope ortodoxo, ni nada, todos fuera secretarías generales. Porque claro, en los partidos, cuando se trata de cosas sociales, políticas, lo primero que hacen es distribuirse los puestos para funcionar. En ese sentido, no hay ninguna iglesia que deje de ser humana. ¿Sí? Incluso dentro mismo del catolicismo, sabes que en estos momentos hay tensiones cismáticas en su interior. ¿Sí? Están en favor de o en contra de el Papa actual. Pero serias. Ahora mismo acaban de nombrar al nuevo arzobispo de Madrid y está la Conferencia Episcopal Española, hace 4 días ha sido, dividida entre los favorables a este nuevo arzobispo, nombrado por el Papa actual, y sus contrarios. Entre ellos, los viejos obispos de la camada de Franco, que todavía colean por ahí. Bien, tú comprendes que... Bien, eso por otro. Luego, la convicción de la guerra entre ellos. Las cruzadas han existido siempre, las guerras de religión. En este momento, mira, qué paradoja, porque creo que se entenderá perfectamente lo que voy a decir. Está el problema de que el pope ruso apoya a Rusia y el papa cristiano apoya a Ucrania. Y los amigos que tengo allí, misioneros en Rusia, señores católicos, están asustados. Porque yo no les puedo enviar un mail hablando de eso. ¿Por qué? Pues porque la KGB lo controla y les crearía yo graves problemas. Les podían incluso hasta fusilar por hablar de eso y sobre todo si se manifestaran fieles a la actitud del Papa Francisco. Entonces, los mismos católicos están muy divididos allí, entre los ortodoxos, los católicos, y bueno, y los judíos que hay por ahí están todos divididos respecto a la religión, que según Putin es lo que le mueve a él en última instancia, la religión de la Santa Madre Rusia, a actuar como está actuando. Si ya pasamos al terreno, ¿ves? Si bajamos el último escalón, porque no quiero dar aquí una charla yo solo, y hablamos de tú y de mí, de ti y de mí, y de todos los benditos televidentes A ver, aquí se te cortó la voz. que nos puedan Sí, estar viendo. se te cortó la voz. Si hay otro Pues, aparato encendido en tu casa sí, conectado a internet, si sería es que bueno tengo que lo uno, apagues.
Me vas a tener que regalar, sí, que es el de Marifil, que está encendido y no sé si apagarlo o meterme en el de ella, porque precisamente ha tenido la bondad de traérmelo aquí, pegadito al mío, por si lo necesitaba el suyo, que el mío es peor. Ajá. ¿Está encendido el tuyo Sí, con esto? cuando tienes muchos aparatos encendidos conectados a internet, Entonces lo puede apagamos. bajarse la señal. ¿Están apagados? Ok. Bueno, ya lo he apagado, gracias. Bueno, De todas maneras, tengo una señal fatal. Bueno, bueno, ya voy al escalón inferior. El adelante. tuyo y el mío. El tuyo y el mío, ¿no? ¿Tú crees que no, que tú y yo no nos pelearíamos? Bueno, no físicamente, que no nos enfadaríamos. Si en cuestiones eclesiológicas, por ejemplo, respecto del papel de la mujer en la iglesia, o respecto del papel de los sacerdotes, tuviéramos discrepancias serias, sí. Seguramente que sí, habría No, algunas discrepancias por la forma, la espiritualidad que cada uno lleva dentro de la misma iglesia. pero es que no es solo espiritualidad, sino por la realidad, porque la mujer hasta ahora en la iglesia, Dios me perdone, pues ha sido muy poco bien considerada. Entonces, la mujer pertenece a la última categoría. Es casi como los sin casta en el hinduismo. Yo, desde luego, no podría estar en una misma iglesia con gente ultra o radical que se guía por criterios sexuales, políticos, sociales, filosóficos y abandona el seguimiento de Jesús, porque esto es lo más importante. Entre nosotros, Sí, qué si no hay barbaridad. Lo has seguimiento dicho de Jesús, perfecto. Muchísima gente defendiendo causas sociales, bioéticas, y sin embargo abandonan su relación con Dios, entonces no hay inspiración del Espíritu Santo para saber acompañar, acoger, esperar, meter la luz en donde hay oscuridad, pero todo movido por el amor, por la sabiduría que el Espíritu Santo te da cuando hay relación con Dios. Al perder la relación con Dios, se bajan al día a día, a los pleitos de cada día, no saben ni amar porque no saben que amar es perdonar todo el tiempo. Si es entre humanos, amar es perdonar todo el tiempo. Entonces, sí, sí, qué bien lo dijiste, Carlos. no, Entonces, sigue. no, pues ya sabes que son cosas elementales que decimos todos, ¿no? Es decir, yo en la Iglesia Católica, voy a hablar de la Iglesia Católica, que es la nuestra, no veo a mucha gente siguiendo a Jesús, porque no veo a mucha gente entusiasmada con su proyecto del seguimiento radical absoluto, de dejarlo todo, eso, en fin, no lo veo, yo no lo veo, sí, sí que conozco algo. Pues, por ejemplo, pues conozco algo en algunas comunidades de las selvas, de Bolivia, de México, tal, bueno, algo estoy colaborando, aunque sea torpemente, pero gente cuyo centro es Jesús por encima y sobre todo Jesús como argumento de vida y con alegría de despojarse de lo excedente, con alegría de perdonar y de pedir perdón, con alegría de amar al absoluto y divino, con fraternidad. Sí, yo no lo veo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando voy a México, ¿qué es lo que veo? Un catolicismo mexicano. Y cuando voy a Alemania, un catolicismo alemán. Por ejemplo, los obispos belgas, el 80% de ellos no quieren a ningún papa. Están en el límite del protestantismo. Los obispos alemanes han tenido que ser recriminados y dos de ellos apartados de su condición episcopal por el Papa porque vivían en palacios.
tenían multitud de criados y el Papa les dijo que eso no podía ser. Y así sucesivamente. Entonces, la santidad nuestra, pues si resulta que hay muchos sacerdotes, muchos o pocos, pero no, pero en fin, Europa está llena de reclamaciones al respecto, que han estado abusando y siguen abusando de menores. A ver, entonces si yo digo que la Iglesia Católica es una santa, ¿qué me va a decir un islámico? ¿Santos vosotros? Resumiendo, no, porque si es santa es por el Señor es santo, yo no. Pero bueno, y en definitiva, ¿qué capacidad tenemos de estudio de las religiones? ¿Nos interesa la nuestra? ¿Cuántas? Yo sé que a ti sí, porque eres estudiosa, naturalmente. Pero yo en líneas generales, la gente de la calle, en mi parroquia, no ha tocado nunca la Biblia, y menos un estudio denso. Jamás. Antes, en España, se decía que la Biblia era para los protestantes. Está escrito en tiempos de Franco, ¿no? Y es verdad, en parte, no es que sea para, pero en verdad, en mi entorno no hay nadie que estudie teología. Y mira que me muevo en entornos, pues, catolaicos, vamos a decir, Bueno, y y católicos. en el escrito que me enviaste sobre este tema de diálogo interreligioso y todas las complicaciones, hablas de la autotrascendencia, de la verdadera trascendencia, y hablas del misticismo como una Sí, posibilidad para verdaderamente religarnos con Dios y con el prójimo. muy bien, Necesarísimo, sin misticismo, por más estudios o por más vida dogmática, al pie de la letra, siguiendo sus catecismos, las distintas religiones, eh, si no hay misticismo, si no hay experiencia bien. profunda de intimidad con el Creador, no hay una experiencia religiosa saludable, razonable, equilibrada. Pero ocurre una cosa, querida Tere, que una cosa es la mística y otra el misticismo o misticoidismo, ¿sabes? Sí, explica Entonces, esto, por favor, Carlos. Me parece muy importante que lo expliques. sí, la mística es la de Teresa de Jesús, la de Juan de la Cruz, es mística, ¿no? Que están empapados de Dios y que, bueno, son creativos hasta en la disidencia que puedan tener. Y otra cosa es el misticoide de cuello torcido, que tiene dos ideas fijas y que va por la calle con los ojos cerrados para no ver a las mujeres, ¿eh? Como hacían en Jerusalén los fariseos, que los llamaban los fariseos de la cabeza podrida, porque a veces se dan golpes con las paredes por no mirar a las mujeres. Eso no es mística. Por otro lado, los místicos van más lejos de lo que van sus propias religiones. Por ejemplo, los derviches islámicos, pues no son aceptados como islámicos en el Islam. ¿Por qué? Pues porque están más allá de toda esta filosofía literalista del Corán y de todo eso, ¿eh? Practican la danza y- y cantan y no hacen guerra santa. Entonces, y claro, pues la mística no es la religión. Pasa en la religión, pero es heterodoxa siempre, siempre. Entonces, claro, ¿qué grado de heterodoxia puede permitirse el Islam? El hinduismo, sí, pues es ella misma una religión completamente heterodoxa que va cambiando. Pero el cristianismo, yo no sé hasta qué punto permite una heterodoxia.
Vamos, sí sé hasta qué punto, pero en fin, dejémoslo. No, Entonces, sí se eso puede, por también, supuesto, ser místico dentro de la religión cristiana, por supuesto que se sí, puede. Se puede pero cuando... se puede si se hace, si se puede dentro de una cierta manera de hacerlo, ¿no? De serlo. Ya te digo, Juan de la Cruz sí, pero muchos de estos fanáticos dentro de las sectas católicas que son de inspiración a machamartillo y condenadores y bueno, finalmente, Es terrible y es muy triste. Ahora, me gustaría que nos expliques, nos quedan 8 minutos porque ahora no tengo vale, Zoom Pro y solo me aplico a 40 minutos. Pero perfecto. Carlos, entonces, ser místico todos podemos ser con o sin religión formal, dentro y fuera de Sí, una religión formal. Pero la evidencia de llevar una vida verdaderamente mística tendría que ser la trascendencia, sí, que quiere decir salir de sí para servir a otros. Ahí lo explicas sí, maravillosamente. Por favor, quiero que mi público te escuche. sí. Bueno, no hay buena mística sin buena religión, aunque la mística va más allá de la religión. Se permite con Dios un trato tan directo y tal que es que a veces hasta se le tacha de obsceno, como a Teresa, Santa Teresa, ¿no? Por las cosas que dice, rompe mi himen y tantas cosas como se dice. Oye, pues esta mujer que la pasa, ¿eh? Bueno, pero si es buena mística, tiene que ser una religión buena. Las malas místicas tienen malas religiones. Por eso hoy yo me opongo a los que son espiritualistas, que dicen que el espíritu sí y las iglesias no, porque terminan haciendo cada uno de ellos una iglesia según su espíritu, y la mayoría están locos o son gente con problemas mentales. Bueno, finalmente en estos minutitos que nos quedan, que estás llevando muy bien el programa, ¿ves? Como siempre, porque hemos ido desde los papas, los dogmas, la burocracia, la mística, y ahora nos queda lo que yo termino, como te has leído ese artículo, con el Dhammapada. Dhammapada es dentro del budismo, el camino de la virtud. El budismo no es una religión, por cierto, es una ética. Así que tú fíjate, el Dhammapada es la predicación de Buda a los monjes, diciéndoles que no deben mentir, que no deben desear, que no deben ser malos, que no deben ser egoístas, etcétera. ¿De acuerdo? Ese es el Dhammapada. Es ahí donde yo veo entre la gente de buena voluntad que se toma en serio a sí mismo y a su tú y a sus tus, a sus prójimos, donde yo encuentro y hasta ahora he encontrado mayor capacidad dialógica y de escucha mutua, porque en cuanto esa misma gente le subes un gradito, el diapasón, y ya pasamos a que hablen como personas religiosas, que muchas de ellas son, ya viene la bronca. O sea, la virtud buena, no el virtuosismo de creerse superior, no, no. La gente buena en el buen sentido de la palabra bueno, como decía Machado, esa sí puede ser, puede dialogar y sabe dialogar y lo suele hacer. Y esas crean comunas, comunidades de apoyo mutuo, son misioneras, etcétera. Por eso las religiones están tan carentes de misioneros y tan excedentes de secretarios de catequesis, de no sé qué, de secretario de no sé qué, de la comisión episcopal. Y es por donde muere especialmente el cristianismo. El cristianismo vive de Cristo, por Cristo. El cristianismo es
crístico. Y si no te gusta como es Cristo, bueno, entonces mucha gente no le gusta como es Cristo y pretende ayudar a Cristo a que entre en razón, invitándole a vivir como la conferencia episcopal. Es lo que Sí, esto es muy totalmente de frecuente. Yo, acuerdo. mira, conozco esto, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Claro, es que hay que leer la palabra de Dios. Es muy malo no leer la palabra de Dios porque se quedan en la ignorancia y no saben a qué espíritu seguir. Y hay que seguir al Espíritu de Dios, que es el mismo Cristo quien nos lo ha presentado con su vida y su palabra. Entonces, el espíritu y a sí, la sí, carne. El espíritu, no, el espíritu, hay que seguir el espíritu y la carne de Jesús. ¿Eh? La carne de Jesús son los pobres. Eso, eso ya ese paso ya es estratosférico para la mayoría de la gente, ¿no? sí, Son Jesús con los pobres, con los desgraciados, con los que sufren. En el terreno que sea hay muchas formas de sufrir, ¿eh? Dándoles esperanza y proclamándoles el reino. Y eso exige vaciarse los bolsillos, que es una cosa que parece una tontería, pero que no lo es. Eso exige eh, cargar con una mochila de... Porque cuando yo he querido cargar con el dolor de la humanidad desde mis propias fuerzas, lo único que me ha pasado es que me he vuelto loco, porque yo no tengo tanta fuerza. ya. Carlos, entonces las religiones están muy bien cuando están basadas en la palabra de Dios está llena de sabiduría y cuando esa palabra se vive en el corazón y se expresa en la realidad, en el trato yo-tú con las otras personas. Si no es así, si no tiene como evidencia la experiencia de fe, si no tiene como evidencia el amor verdadero, donde tendríamos que poner la radicalidad. O sea, decir, yo no soy dogmática, no, mi única forma de ser radical es en el amor. O sea, yo soy radical en el amor, ni en ninguna otra cosa más que en el amor, como lo presenta Cristo, como lo propone Cristo, como Cristo lo vivió. Ahí es donde tendríamos que poner los cristianos nuestra radicalidad, no en las normas, las reglas, las formas, las apariencias, sino en el amor, día a día, cada día como si fuera toda la vida y como si no hubiera otra oportunidad. Menos de un minuto, Carlos, despídete, por favor. Pues nada, amén, amén. Y ya sabes que somos hermanos y aquí estoy para servirte en lo que yo pueda, ¿vale? Muchas Ay, gracias gracias. Nos a vemos todos. próximamente para seguir hablando de tantos temas contigo, que es apasionante, Carlos. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Saludos a tu preciosísima esposa. Gracias. Vale. Igualmente. Bye. Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima.